Días, mi nombre es José Daniel Chávez Uribe, el número de matrícula es MX007857. La materia que estoy cursando es Amparo con la profesora Lorena Paredes García, Producto Integradora 27 de septiembre del 2020, Universidad UNILAB. Hoy le vamos a dar respuesta a unas preguntas que la tutora nos indicó. Estas preguntas son, dice, ¿de qué crees que surge la necesidad de establecer leyes que protejan los derechos humanos? ¿Por qué? La necesidad de establecer leyes surge de que la sociedad es progresiva, va cambiando, ahora sí, va cambiando constantemente. Surgen porque hay violaciones en los derechos humanos, en la libertad, en la expresión, violaciones, por ejemplo, en un juicio justo. En este caso, los derechos humanos son los que son inherentes al ser humano. Por ello son de derechos humanos, porque cuando nace el ser humano los posee. ¿Por qué nace esa necesidad de regularlos? Anteriormente en México la Constitución nada más protegía garantías individuales, nos protegía, pero sin embargo los derechos humanos estamos hablando ya de un aspecto más mundial, de un aspecto más jurídico, del aspecto del cual una protección más amplia. ¿Por qué? Porque son mundiales, se reconocen en todos lados, porque son inherentes al ser humano y existen instituciones internacionales encargadas de que no se violen estos mismos derechos. Es muy importante reconocer que es progresiva la sociedad. Cada vez se tiene que establecer leyes distintas. ¿Por qué? Porque la sociedad va avanzando y las condiciones históricas y sociológicas van cambiando. Tenemos también la segunda pregunta que dice, ¿el amparo vino a revolucionar las leyes de apoyo a los derechos humanos? ¿Por qué? Claro que sí. El amparo es el medio de protección que tenemos los seres humanos contra las autoridades, ya sea por algunas resoluciones emitidas que no nos favorecieron o por sentencias. En este caso, las autoridades no pueden ser juez y parte. Sin embargo, nosotros tenemos ese juicio, esa protección, ese medio por el cual podemos protegernos de ese tipo de actos y resoluciones y sentencias que emitan las mismas instituciones jurisdiccionales, órganos jurisdiccionales. Por ello, el juicio de amparo es de gran importancia, ya sea amparo directo o indirecto. Tenemos la pregunta número 3. ¿Cuál es la importancia de conocer específicamente qué consisten los amparos directos e indirectos? ¿Afectarían o elegir un correcto o un mal caso? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la importancia de saber si es un amparo directo o indirecto y si nos afectaría y el por qué? Pues es muy importante conocer que en el amparo indirecto estamos hablando de resoluciones y actos que lleven las autoridades que nos afecten. Y el amparo directo estamos hablando de sentencias que nos afecten. Una sentencia y una resolución es totalmente distinto, ya que una resolución está durante el proceso y una sentencia es el último que da el juez, es lo que dicta el juez. También la podemos nosotros amparar, podemos impugnarla, podemos versar sobre ella. Esa es la diferencia. Y por ejemplo, nos dice que se importa mucho si ahora sí, si concurrimos en una o en otra, claro que sí, porque tenemos términos y plazos para llevar a cabo nuestro amparo. Después de una sentencia tenemos un cierto término y en una resolución tenemos un cierto término. La diferencia es que en las sentencias tenemos creo que 9 días, tenemos 9 días para poder impugnarla o 3 días dependiendo. Y pues si nosotros no ejercemos este derecho durante este plazo, precluye. Quiere decir que puede darse pues, que no hicimos nada y hasta ahí quedó, ya no hay más. Ya realmente ya no podemos avanzar más y hasta ahí acaba, cosa juzgada y no podemos realizar otra cosa. Eso es muy importante, conocer este tipo de términos y conocer sobre qué versa el derecho de amparo, el amparo sobre directo e indirecto. Recordemos que el indirecto sobre resoluciones y el directo sobre sentencias. Eso es la importancia de conocer este tipo de amparo. Tenemos también que si considero que la jurisprudencia que se tiene en los casos de violencia contra las mujeres en mi estado cumple con la que se establece y por qué. Pues en la Ciudad de México, la verdad, no se cumple al 100%, pero sin embargo somos una ciudad de la vanguardia y tratamos de cumplirlas conforme a las leyes para proteger a las mujeres, a este género vulnerado. ¿Por qué? Por el machismo, porque hay todavía diferencias de salarios, porque existe todavía discrepancias entre un género masculino y un femenino. Esto realmente se trata de erradicar en la Ciudad de México. Es una ciudad de vanguardia, se acaba de mencionar, tratamos de estar a la vanguardia, tratamos
de respetar estos derechos humanos de las mujeres, ofreciéndoles lugares en el metro, haciendo leyes que erradicar la violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres, tratando ¿cómo se llama?, de mitigar este tipo de cosas, de erradicarlo. Sin embargo, en diferentes estados no es así. Apenas van avanzando, apenas se van generando leyes y por ello existen demasiadas marchas de las personas feministas. ¿Por qué? Porque quieren proteger su derecho humano a la libertad, su derecho humano a la vida. Por eso en la Ciudad de México existe el término de feminicidios. ¿Por qué? Porque las personas matan a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Ya sea una mujer, ya sea un hombre, pero matan a las personas por el simple hecho de ser mujer. La verdad, esto es muy cruel, esto es muy feo, pero sin embargo así es la sociedad. De eso se trata el feminicidio y por eso tratamos de erradicarlo, se trata de erradicar en la Ciudad de México. En la Ciudad de México ya no hay mucho de estos casos, no han sonado, pero sin embargo en la ciudad de Juárez, en el norte, en aquellos lugares en los que hay trata de personas, en los que las mujeres son tratadas para la prostitución, para vender los órganos, también son lugares muy machistas en donde las mujeres las tratan como si fueran cosas. Pero en la Ciudad de México no pasa así. Hay jurisprudencias, tenemos leyes que se protegen, pero vamos para allá. Tal vez la Ciudad de México va poco a poco, sí se protege, en los demás estados no, pero gracias a ese tipo de movimientos se considera a los demás estados. ¿Para qué? Para que se protejan igualmente esos derechos humanos de las mujeres. Tenemos también que cuál es la opinión. Dice, ¿cuál es la importancia de conocer específicamente? Ya hablamos de eso. ¿Cuál es la importancia de conocer específicamente qué consisten los amparos indirectos y de manera directa? Ya habíamos comentado que el amparo indirecto va sobre las resoluciones y sobre actos de una autoridad jurisdiccional y el directo sobre sentencias, o sea, cosas firmes. Y la importancia de conocer es para que no vulneren nuestros derechos, para que sepan las personas que la autoridad emite resoluciones, tal vez emite actos y que nosotros podemos impugnarnos o ir en contra de la autoridad con este tipo de amparo. Que no estamos solos, que la autoridad tal vez sí es un máximo órgano, pero también podemos combatir ese tipo de situaciones. Tenemos también cuál es la importancia, cuál es mi opinión acerca de las medidas de aseguramiento y garantía. Las medidas de aseguramiento las tenemos nada más en el derecho penal, en el derecho procesal penal, que nos dice que es para que una persona, en este caso, no sea privada de la libertad, tenga un medio electrónico, en este caso un grillete en su pie. ¿Para qué? Para garantizar el derecho humano de la libertad. ¿Por qué? Porque en lo que es inculpado o en lo que es un presunto responsable, pues se ampara ¿para qué? Para que no sea privado de su libertad y no le afecte. Dado caso de que se haya cometido el delito, pues simplemente pues se conmuta el tiempo y si no lo cometió ya no violamos esa garantía. ¿Por qué? Porque en la Ciudad de México, en los estados, estábamos muy mal respecto a eso, porque agarraban, te denunciaban y con el simple hecho de tú ser el presunto responsable, pues te privaban de tu libertad y violaban este tipo de garantías, que no existían un derecho humano que teníamos, en la actualidad pues ya se protege y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque tenemos menos personas dentro del reclusorio y personas inocentes. La garantía, ¿qué es la garantía? Pues simplemente a veces piden que las personas den una garantía para daños y perjuicios ocasionados a las víctimas. Un monto en específico, una cuantía de dinero. ¿Para qué? Para reparar estos daños y para que las personas y la víctima queden conformes de una reparación, por ejemplo, en un choque, que sea no sé, en un fraude, en un delito, ¿cómo se llama? En lesiones o homicidio. A veces se pide garantía. ¿Para qué? Para proteger a la víctima, para proteger a los familiares de la víctima, para ello. Y eso es muy importante y es bueno de conocer. ¿Por qué? Porque así ya queda emparada la gente. Ya no queda en el vacío de que dice ahora qué va a pasar, quién me va a ayudar o quién va a responder por este tipo de actos. Tenemos también ¿qué consideras que es la medida más segura para llevar a cabo la impugnación y el resultado sea justo? La medida más segura, recordemos que tenemos tres tipos de recursos, ¿no? La queja, la reclamación y la inconformidad. En lo personal me parece importante la inconformidad para llevar ese tipo de juicios, ya que la inconformidad va a proceder para aquellos actos o resoluciones o sentencias de la misma autoridad. Este recurso es cuando tú te amparas
y te dice, no, pues no, tal vez no procede, pero tenemos el recurso de inconformidad para que ya le den un visto bueno. Dado caso que lo perdamos el recurso de inconformidad, pues queda que ya es cosa juzgada y ya no hay nada que hacer. Y pues sería todo. Es un placer haber estudiado esta materia. Es muy amplia, así es, muy compleja también. Necesitamos tener conocimientos vastos de todas las ramas del derecho. Sin embargo, vamos poco a poco y para el estudioso del derecho es muy importante conocer. ¿Por qué? Pues que es una forma de amparar y proteger los derechos humanos. Gracias.